Saludos hermanos y hermanas, una vez más estamos con ustedes por aquí, siempre dándole las gracias al Señor por ustedes, por sus vidas, por su presencia aquí, por la confianza de estudiar juntos y poder pues dedicar estos tiempos a la escritura, procurando que sean pues análisis profundos, que sean análisis detallados y así pues no solo el hecho de que extraigamos la enseñanza, sino que también aprendamos a extraer la enseñanza, para que así le demos justicia al texto que pues ha, ha sufrido mucha oposición a lo largo de la historia, pero aún así Dios siempre ha utilizado a sus hijos, a sus siervos, para mantener esa escritura hasta nuestros días y por eso debemos estar agradecidos y pues disfrutar del privilegio que tenemos. Bienvenidos y bienvenidos. Siempre pues darle las gracias por eso, por estar aquí y compartir y también compartir con aquellos que ustedes quieran hacerles llegar estos estudios. Retomamos entonces desde el día de ayer que estábamos viendo Segunda de Pedro. Terminamos de analizar el versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Y bueno, vamos a continuar. Voy a compartirles una vez más por aquí la ayuda visual, teniendo presente, como hemos venido diciendo, de que esta sección de Segunda de Pedro, por lo menos estos primeros versículos, eh, hasta el versículo, por lo menos hasta el 7, desde el 3 al 7 prácticamente, es una oración, una sola oración. Sin embargo, pues justamente para poder darle mayor eh, justicia al texto, no pasar rápido por él, sino en realidad pues permitirnos profundizar. Entonces vamos poco a poco. Entonces ya vimos el versículo 3 en el cual pues ya hablamos en cuanto a todas las cosas que nos han sido dadas. Es clave y fundamental que nosotros realmente entendamos que efectivamente se nos ha provisto de todo lo necesario para poder vivir una vida de piedad, como hemos hablado, una vida consecuente con lo que se nos ha brindado, el privilegio que se nos ha dado de ser hijos de Dios, de estar reconciliados con el Padre, de pertenecer a propósitos y planes eternos. Todo ello a través de, diciéndolo en palabras propias, a través de una relación personal y que cada vez se profundiza más con Jesús, aquel que nos llamó de por su gloria y su excelencia. Esa es la clave, el día a día en nuestra vida como creyentes, como seguidores de Jesús, la clave para poder vivir en santidad, para poder vivir en consecuencia como hijos de Dios, como corresponde, es crecer en ese conocimiento de aquel que nos llamó. Esa es nuestra tarea. No es ser santos por nuestra cuenta, no es lograr santidad, porque como veíamos ayer, y ahí lo dice muy claro el versículo 3, todo lo necesario para esa clase de vida, de piedad, se nos ha dado, se nos ha brindado. Es algo que recibimos, no es algo que logramos, no es algo que merecemos. Y ello es por medio de el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Verdad? Entonces, esa secuencia es importante, ¿verdad? Entre más conocemos a Jesús, más nos acercamos a Él, más aprovechamos lo que se nos ha revelado de Dios a través de la Escritura, a través de Jesús mismo, a través del Espíritu Santo. Entre más crecemos en ese conocimiento que veíamos ayer, no es un conocimiento superficial, sino profundo. Entre más crecemos en ello, más nos apropiamos de todas las cosas que ya se nos fueron dadas. Pensemos que esto es eh, no sé, tal vez no muchos estén acostumbrados al contexto de los videojuegos, pero me parece que ilustra bien. Resulta que hay algunos juegos que cuando uno empieza,
ahí uno tiene su personaje y ya lo crea, le cambia la ropa, le cambia el peinado. Y para empezar el juego, se le da, por decirlo así, como un equipo por defecto. No sé, pensemos en que se le da una caja al personaje y en esa caja, al abrirla, va a encontrar lo básico para poder comenzar a desarrollarlo. Si se trata, por ejemplo, de un juego de aventuras, entonces digamos que al abrir la caja encuentra que tiene una cuerda, encuentra que tiene, no sé, un encendedor, que tiene una cuerda, no sé, cosas básicas para poder comenzar el juego. Entonces, pensemos, incluso, bueno, tal vez algunos de ustedes manejan el término, esto podríamos decir como es el Starter Pack, o sea, el paquete de inicio. Entonces, resulta que podríamos, usando esa ilustración, podríamos decir que en el momento en que nosotros entramos a la gracia de Dios, recibimos a Cristo como Salvador y comenzamos esa vida, en ese instante ya fuimos trasladados, ya como lo vimos incluso en la primera carta, ya pertenecemos a una nueva naturaleza, a un reino diferente, ya estamos bajo la potestad exclusiva de Dios, pero no solo en eso, se nos da ese paquete de inicio. Y lo que hay en ese paquete de inicio, al abrir esa caja que se nos dio, la abrimos y está absolutamente todas las cosas para poder vivir la clase de vida que ahora comenzamos. Entonces, nuestro día a día no es tratar de ganarnos esa caja, es sacar cosas de la caja y usarlas y aprovecharlas y familiarizarnos con ellas. Pensemos, volviendo a la ilustración del juego, que pues empieza a andar ahí por la selva y resulta que de su caja no sacó, no se dio cuenta de que había una cuerda. Y pensemos que tiene que cruzar un abismo del uno al otro lado y la única forma es una rama en la que una cuerda sería lo ideal. Agarrar la cuerda y amarrarla de ahí y poder balancearse. Pero no puede ser consciente de ello si no abrió, si no sacó todo lo que había en esa caja de inicio. ¿Cómo podía darse cuenta de que más adelante lo iba a necesitar? Si no abrió lo que estaba en la caja, si no sacó todo lo que había en la caja. Entonces, pensemos que esa es nuestra tarea diaria. Y por eso tenemos los recursos que Dios nos da para que sigamos sacando de la caja. No solo nos conformemos con sacar de la caja el hecho de que ya somos hijos de Dios. Hay otras muchas cosas que necesitamos en el día a día. Por ejemplo, el Espíritu Santo. No solo pensemos, ah, mira, aquí venía el Espíritu Santo. No, es que dentro de otro paquete que se llama Espíritu Santo, dentro de él vienen otro montón de recursos importantes. Esto nos lleva, justamente, siguiendo con esa ilustración, a comenzar el versículo 4. Por medio de las cuales, o sea, por medio de esa gloria y excelencia que nos llamó, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ven, ahí sigue la ilustración. ¿Qué hay dentro de ese paquete de inicio que se nos dio cuando comenzamos a caminar en Cristo? Preciosas y grandísimas promesas. Esa descripción hay que analizarlo un poquito, ¿verdad? Para darle realce, para darle realmente el lugar que le corresponde a estas promesas. Porque no son cualquier clase de promesas. Son preciosas y son grandísimas. Veamos en el griego qué nos dicen estas palabras. Dice que preciosa se puede traducir, viene del griego
timios, que puede significar precioso, valioso, costoso, honorable, respetable. Todo eso describe esas promesas que hemos recibido. Entonces no es que esas promesas son bonitas, no es que son corrongas, como decimos aquí en Costa Rica, es que son valiosas, muy valiosas, son costosas y por consiguiente es algo que merece respeto y honor. O sea, es algo que de verdad hay que apreciar, hay que valorar. Pensemos, bueno, veámoslo también en este otro diccionario. Igual dice preciado, valioso, usándolo como adjetivo también para calificar personas, sería como algo honrado, que tiene una posición elevada, o sea, merece honra. Incluso vean esta otra descripción, una gema, una piedra preciosa. Entonces, esas promesas que tenemos en la escritura son muy valiosas, son muy costosas y hay que honrarlas. ¿Y cuál es la forma de honrar esas promesas? Pues no es dejándolas ahí en el fondo de la caja, ignorándolas, es aprovechándolas. O sea, si estuviéramos hablando de esas promesas como una gema preciosa, la forma de honrarlas es luciéndoselas, ¿verdad? Poniéndoselas como collar, poniéndolas como pulsera, poniéndoselas como corona. ¿Y por qué son costosas? Bueno, en primer lugar, porque vean quién es el que nos dio esas promesas, ¿verdad? Es Dios mismo por medio de Cristo. Pero no solo eso las hace valiosas, preciosas, sino es también el hecho de lo que costó que se nos pudieran dar esas piedras preciosas. Ya sabemos cuál fue el costo, ¿verdad? Nada más y nada menos que la vida misma de nuestro Señor y Salvador Jesús. Entonces Él, por su divino poder, manifestado en su muerte y resurrección, nos ha dado preciosas promesas. Antes de ver la otra palabra que escribe aquí, grandísimas, antes de analizar esa palabra, también tengamos presente esta frase. Nos ha dado. Aquí a su derecha de la pantalla pueden ver la descripción de este verbo. Verbo perfecto, pasivo, indicativo, tercera persona singular. Traduciendo esto un poco es una acción que se completó en el pasado, por eso es un verbo perfecto. Significa que es una acción que ya se ejecutó, ya se llevó a cabo. No es algo que está ocurriendo, no es algo que ocurrirá, no es algo que es parcial, es algo que ya fue hecho de manera completa previamente y es algo recibido. ¿Ven? Cuando dice pasivo, significa que el verbo describe algo que fue hecho por otro ente, por otra persona hacia otro. O sea, esas promesas nosotros no las encontramos, nosotros no las logramos, no las hicimos nosotros. Esas promesas nos fueron dadas. Entonces, una vez más, eso siempre es clave porque es parte de entender lo que está detrás de la gracia de Dios. Él nos ha dado, vean que como estamos diciendo, no son cualquier clase de promesas, son promesas preciosas, valiosísimas. Y eso se nos ha dado, no nos las hemos ganado, no las hemos alcanzado, se nos han dado. ¿Por qué?
por gracia. Entonces, eso también es clave porque ¿quién de nosotros, para ilustrarlo de otra manera, quién de nosotros, si una persona importantísima, no sé, pensemos eh, en una persona súper famosa, reconocida, admirada en el mundo, no sé, pensemos en quien sea, no sé, digamos que alguien muy, este, admirado en el mundo, no sé, para no entrar en área política, digamos, pensemos eh, a quién podemos poner. Pensemos, digamos, que fuera Steve Jobs o Elon Musk, que son hoy en día de los más grandes multimillonarios en todo el mundo. Pensemos entonces, digamos que, bueno, que ya falleció, pero Steve Jobs, digamos, en su momento, ¿verdad? Que reconocido como era, o Bill Gates, dueño de la Microsoft, ¿verdad? Entonces pensemos que Bill Gates toma un vuelo directo desde allá en su residencia, donde quiera que esté, porque no sé dónde vive, pero pensemos que toma un vuelo directo, aterriza aquí en el aeropuerto del país, toma un carro privado, se estaciona al frente de nuestra casa, toca la puerta y nos dice, he venido exclusivamente para darle esto a usted. Y no sé, puede ser que lo que nos esté dando sea un sencillo y simple lapicero, o sea, incluso solo una tarjetita ahí de un mensaje de ánimo, digamos. Pero yo creo que ninguno de nosotros va a agarrar y decir, lo tira a la basura, ¿verdad? Considerando que no es cualquier persona, y bueno, tal vez para usted no sea muy significativo, Bill Gates, bueno, ponga la persona que usted de verdad diga, sí lo admiro, sí lo respeto. Si esa persona a mí me diera algo, yo lo apreciaría, porque definitivamente no es algo que pase con cualquiera. O sea, hasta si quieren poner a uno de los personajes bíblicos, digamos que fuera el rey David, que fuera Abraham, y que Dios hiciera posible de alguna manera que él viniera a su casa y le entregara algo, aunque sea una herradura de una oveja, digamos, pero creo que no hay uno solo de nosotros que tomara eso y lo desechara, porque no es cualquier cosa, porque lo que lo hace valioso a ese objeto, eso que recibimos, es de quién lo estamos recibiendo. Como dije, puede ser un lapicero, puede ser una hoja, puede ser no sé, como decía, una herradura de un caballo, puede ser un pedazo de lana que David le haya cortado a una de sus ovejas, pero el hecho es que lo hace valioso, ¿quién lo dio? Eso es lo que lo hace valioso y que nos lo hayan dado, no por mérito, sino porque simplemente esa persona dijo, voy exclusivamente a darle esto, porque yo quise, porque me nació, porque así lo deseé. Entonces, eso es de lo que estamos hablando aquí. Si nosotros pensamos que es nada más y nada menos que el Señor Todopoderoso, el Creador, el cual mandó a Jesús, su Hijo, por medio del cual todo fue creado, para entregarnos preciosas y grandísimas promesas, ya de por sí eso le da un realce a esas promesas incomparable, ¿verdad? Debería ser así. Pero si no fuera suficiente eso, no solo el hecho de que nos dio por gracia, sin mérito alguno, no solo que son preciosas, sino también que son grandísimas, dice. Y la palabra griega, que se traduce como grandísimo,
En el griego viene de la palabra megas. Tal vez por ahí la han visto, ¿verdad? No sé, por ejemplo, dicen que la bomba atómica explota y su nivel de poder es de tantos megatones. O sea, está diciendo que no es algo insignificante, no es una, como decimos aquí, unas bombetas de las que explotan ahí cuando es año, a fin de año. Es porque tiene poder inmenso. Entonces, eso es lo que significa la palabra. Es mucha cantidad, es de grado elevado, es grande en tamaño. También es algo importante, es algo que sorprende, es asombroso, fuerte, sorprendente, intenso, notable. Entonces, este adjetivo califica de esa manera las promesas de Dios. No son cosas chiquitas, no son nimiedades, son promesas inmensas, tan grandes que nos dejan asombrados, que nos dejan con la boca abierta. Y claro, tiene sentido que esas promesas sean de ese alcance, de ese tamaño, porque pues es Dios el que las está dando. Y ya hemos hablado, cuando veíamos el versículo 3 que Dios no es tacaño en lo más mínimo. Dios nunca anda con cochinaditas, como decimos aquí en Costa Rica. Él no anda dando miserias. Él es abundante en gracia, en misericordia, en amor, en poder. Entonces, las promesas que se nos han dado son enormes y son incalculables. ¿Qué les parece esto? Detengámonos a reflexionarlo, porque como hemos hablado, si uno realmente fuera consciente de qué tan grande es la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros, o sea, es que no lo podemos limitar solo a ser salvos en el término de que ya no hay culpa sobre nosotros, de que ya no vamos a ir al infierno. Lastimosamente hay muchos creyentes que viven pensando que a eso se limita el ser salvos en Cristo, ya no ir al infierno. Pero de aquí hasta que vayamos al cielo, hay que vivir angustiados, afligidos, atormentados, deprimidos, ansiosos, y que es lo normal. Y terminamos creyendo que es lo normal porque, bueno, el mundo así vive. Pero claro, ellos cómo no van a vivir de esa manera si es que no tienen nada más allá de sí mismos. Los que no están en Cristo no tienen nada más valioso que lo que ellos puedan lograr con sus vidas. Y cuando logran lo que creen más valioso, se dan cuenta que ni eso tampoco los hace sentir satisfechos ni plenos. Veamos tantos ejemplos de personas que alcanzaron la cúspide de la fama, del reconocimiento, el éxito en su área, cualquiera que sea, desde cantantes hasta políticos, empresarios, pero ¿cuántos han incluso llegado a dar testimonio de que eso nunca ha sido suficiente? De que en realidad siempre han sentido que nada de lo que logran por sus medios realmente los hace sentir completos. Y nosotros, hermanos y hermanas, sí hemos sido provistos de lo necesario. Ya lo vimos ahí en el texto, de todas las cosas. Y no son cualquier clase de cosas, son promesas incomparables.
Son promesas divinas porque vienen de Dios, se nos han dado a nosotros, de parte de Dios. ¿Qué dice eso de nosotros? Por un lado nos humilla porque son cosas que se nos han dado solo porque Dios así lo quiso, por gracia de Él. Entonces eso nos humilla porque nosotros no las alcanzamos y nunca hubiéramos sido capaces de alcanzarlas. Por un lado nos humilla, pero por otro también nos exalta, que es lo que dice Jesús, ¿verdad? El que se humilla será exaltado. ¿Por qué nos exalta? Porque resulta que somos hijos de Dios, poniéndolo en otras palabras, multimillonarios en la gracia de Dios, porque ya lo vimos ahí, las promesas que ya se nos dieron son asombrosamente enormes, grandes, incalculables. Tal vez nosotros aquí lidiemos y tengamos pues ingresos bajos, tal vez haya incluso entre nosotros que pues viven en una pobreza bastante marcada, o puede que también tengamos recursos económicos. Pero si hablamos desde la esfera celestial, desde la esfera a la que realmente ya pertenecemos, la esfera del reino de los cielos, no hay pobreza ni riqueza en este mundo que se le compare con lo que poseemos por el solo hecho de ser miembros del reino de los cielos. No, en este mundo nunca va a haber nada que se compare. Claro, no lo vemos porque son espirituales. No lo vamos a ver ahí, una montaña de dinero, porque no son terrenales, son celestiales. Y eso es lo que los hace superiores, incalculables. Esas son las promesas que hemos recibido. Así que, hermanos y hermanas, ¿cuánto realmente nos estamos sintiendo así? Y ahí es donde está la importancia de lo que hablábamos al principio, de estar recordando, de estar interactuando con nuestro Señor y Salvador Jesús, de estar repasando la escritura, de estar en comunión con los hermanos, de aprovechar espacios como este y tantos otros que hay para estar recordando las promesas tan valiosas que se nos han dado, de tener, de poder entender y profundizar en todas las cosas que se nos han dado para vivir en piedad. Ahí es donde es tan indispensable, hermanos, porque vivimos en un mundo terrenal que lo que busca es que nosotros mantengamos la mirada aquí en lo terrenal y que olvidamos que celestialmente ya lo tenemos todo. No tenemos que andar mendigando en este mundo. No tenemos que andar mendigando amor, atención, valor, identidad, posesiones, porque ya lo tenemos todo en Cristo. Nuestra tarea, como decía, volviendo a esa ilustración, es estar siempre sacando lo que hay en esa caja y repasándolo, utilizándolo todos los días de nuestra vida. Llegará el momento, sea que muramos o sea que nuestro Señor Jesús regrese, llegará el momento en que ya no va a ser por vista, no va a ser solo por fe, va a ser por vista. Pero por mientras, pues ahí está nuestra tarea. Así que aprovechémoslo, apropiémonos de estas cosas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir dejándolo por ahí. Nada más voy a repasar aquí brevemente por si me queda alguna idea importante de este tema. Porque igual la otra frase que nos queda, la otra parte de este versículo 4 está también cargada de significado. Pero ahí si quieren lo leen para que tengamos presente lo que sigue la próxima clase, la próxima ocasión que nos veamos. Preciosas y grandísimas promesas,
Aquí menciona una lista, nada más por mencionar algunas cuantas de esas promesas. Vida espiritual, cuando dice ahí Pablo en Romanos 8 que hemos nacido de nuevo a una vida en el espíritu. También hemos sido resucitados y a la misma vez estamos a la espera de la resurrección final en el encuentro con Cristo, como lo dice ahí en 1 Corintios 15:21. La promesa del Espíritu Santo que ya se nos dio, ¿verdad? Mora en nosotros, dice en Efesios 1:13 que hemos sido sellados con el Espíritu. La promesa de gracia abundante, nunca va a faltar esa gracia. La promesa del gozo, la fortaleza que Dios nos da, como dice ahí en Isaías 40:31, que los que confían en el Señor levantarán alas como las águilas. También la promesa de guía por medio del Espíritu Santo, que dice ahí en Juan 16:13, que el Espíritu nos enseñará todas las cosas. Las promesas, como dice ahí en Isaías 41, de ayuda, cuando dice que no temas porque yo estoy contigo y no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré. La promesa del cielo, por ahí en 2 de Pedro 3:13 también lo veremos en su momento. Recompensas eternas, o sea, lo que nos espera al otro lado en el cielo. Por mencionar algunas cosas, la lista es amplia. Así que tenemos bastante, ¿verdad?, que aprovechar. Sigamos con esa tarea en el día a día y así pues estaremos provistos para lo que necesitamos en el día. ¿De acuerdo? Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por también a través de ella podemos meditar en lo inmensamente que hemos sido privilegiados, honrados y bendecidos. Siempre ayúdanos a recordar que es por gracia, nunca hemos merecido nada. Y aún así, tú has insistido en bendecirnos y amarnos. Gracias te damos, Señor. Te oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Espero poder verles una vez más por ese espacio. Nos vemos entonces en la próxima semana, Dios mediante. Muchas bendiciones para ustedes, para sus seres queridos. Bendiciones.